Lecciones de escuela sabática del cuarto trimestre de 2020. Lección número 9. La Iglesia y la educación. Versículo para memorizar. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. A través del tiempo, todas las sinagogas, los templos y los hogares han sido lugares en donde las personas se reúnen para conocer a Dios y comprender su voluntad mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia también sugiere que en las iglesias haya deliberaciones serias y relevantes para que la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. A veces tenemos miedo de hacer preguntas. Sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe promover el análisis y el diálogo. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un sitio seguro para que cada persona crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios y el plan que Él tiene para sus vidas. La educación cristiana y el discipulado. Se cuenta la historia de un rabino que, mirando a los ojos de los jóvenes que estaban sentados en el aula, les preguntó: ¿cómo sabemos cuándo termina la noche y comienza el día? Varios de los alumnos levantaron la mano con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No. Rabí, preguntó otro, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino concluyó: jóvenes, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. En Lucas 10:30 al 37
Jesús contó la parábola del buen samaritano y terminó planteando una pregunta. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El amor al prójimo y la bondad hacia nuestros semejantes deberían formar parte de toda verdadera educación cristiana. Como adventistas del séptimo día, somos bendecidos con abundante luz y verdades doctrinales como el estado de los muertos, el sábado, 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Pero de nada nos sirven estas verdades fundamentales si no somos amables con los demás, si permitimos que los prejuicios culturales y sociales nos lleven a tratar a los demás como inferiores. La verdadera educación cristiana debe elevarnos por encima de estas posiciones equivocadas y debe permitirnos ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyo pecado cargó en la cruz, como debemos entonces veremos el valor de cada ser humano y los trataremos como realmente se merecen, según el valor que Dios les concede. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, de lo contrario no merece el nombre de cristiana. Por donde miremos, parece que nuestro planeta está oscureciendo conceptos e ideas que en su tiempo fueron muy claros. Las experiencias difíciles que vivimos nos hacen ver un mundo cada vez más confuso, en el que las personas no ven más allá de sus propios intereses. El mundo nos parece difícil porque a diario vemos los horrores que nos depara la enfermedad, la pérdida de seres queridos, familias sucumbiendo a la separación y el divorcio, mientras luchamos por dar sentido a muchos de los males de nuestra sociedad y nuestra cultura. No obstante, en medio de este panorama de ruina moral y oscuridad espiritual, escuchamos las palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Estos versículos nos enseñan que debemos vivir de manera ejemplar para que al observarnos el mundo vea cómo impacta el Espíritu de Dios en nuestras vidas y las transforma, y ellos deseen acercarse y conocer las verdades dejadas por Cristo en su palabra.
Quienes escucharon a Jesús decir estas palabras sabían todo acerca de la luz y la oscuridad. Vivían bajo la ocupación romana en una sociedad militarizada que estaba dispuesta a reprimirlos por cualquier motivo. Los romanos estaban en todas partes y le recordaban constantemente a las masas que si insistían en causar problemas, rápidamente se encontrarían con los torturadores y serían crucificados desnudos en una cruz romana. Y sin embargo, allí estaba Jesús llamando a sus seguidores a vivir como una luz, a ser misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Por lo tanto, la educación cristiana debe enseñarnos a ser luces en el mundo para que todos podamos revelar el amor y la bondad de Dios. Si como iglesia nos proponemos ser una fuerza que promueva la educación cristiana, es importante que iniciemos una relación vital con Jesús. Jesús llamó a los discípulos y los entrenó para caminar con Él. Les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. Y diariamente los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comenzaran a tratarse como hermanos y hermanas. En Lucas 4, 18 al 23, Jesús dejó en claro que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos y oprimidos, y a dar vista a los ciegos. Su discipulado fue de entrega y servicio, y hoy nos pide lo mismo como sus seguidores. Somos discípulos de por vida, no solo por un día. A todos los que reciben vida en Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Dice el deseado de todas las gentes, página 761. Como discípulos de Jesús, debemos asegurarnos de que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración. Recordemos que Jesús fue quien inventó el discipulado. Los rabinos de su época traían seguidores, pero luego les imponían sus ideas y preferencias personales. Ellos nunca entendieron que estar con Jesús era más importante que todas sus creencias y reglas inventadas. Como discípulos de Jesús, no solo respetamos a todas las personas, además, trabajamos para proveer el tipo de lugar, la iglesia, en donde todos puedan crecer y desarrollarse. Por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión, hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer, seguir sus pasos al suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio.
Buscamos la verdad y la compartimos. Albert Einstein, considerado el padre de la física moderna, escribió: lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Y luego enfatizó: nunca pierdan la sublime curiosidad. Vivimos en un mundo de misterio, ¿no es cierto? La ciencia moderna nos muestra que existe una increíble complejidad en casi todos los niveles del conocimiento. Y si así es para las meras cosas físicas, ¿cuánto más para las cosas espirituales? En relación con la búsqueda de la verdad, Jeremías 29:13 dice: si buscamos a Cristo de todo corazón, de seguro lo hallaremos. Mateo 7:7 afirma que si pedimos, recibiremos; si buscamos, hallaremos; y si llamamos, se nos abrirá. Hechos 17, 26 y 27 asegura que Dios hizo un solo linaje y estableció los límites de los tiempos y de habitación para que busquemos a Dios que está cerca. Salmo 25:5 confirma que Dios es el Dios de nuestra salvación y nos encamina en su verdad. Juan 16:13 agrega que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y Juan 17:17 asegura que Dios nos santifica en la verdad que está en su palabra. La Biblia está llena de historias de gente muy parecida a nosotros, hombres y mujeres que tienen preguntas, miedos, esperanzas y alegrías, personas que a su manera buscan la verdad, buscan respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. Salomón escribió en Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en nuestro corazón, aunque no entendamos su verdadero significado. Entonces, según este versículo, Dios ha colocado en la mente y el corazón humanos un sentido del pasado y el futuro, de la eternidad misma. La Biblia nos enseña quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir, qué pasa cuando morimos, por qué hay maldad y sufrimiento. Estas son las preguntas que quienes buscamos la verdad nos hemos hecho desde el principio. Qué privilegio y responsabilidad es ayudar a otros a encontrar esas respuestas en la actualidad. La educación cristiana conduce a las personas a encontrar todas las respuestas en la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:6-8, Pablo enseña que en nuestras escuelas y en nuestras iglesias deberíamos practicar el amor puro, cuidar de los demás y entregar, si fuese necesario, nuestra vida por ellos. El sentido de comunidad se ha degradado en la sociedad. Vivimos en una época en la que la interpretación bíblica del concepto de iglesia nunca ha sido tan significativa. Como nos recuerda Mateo 18:20,
porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. La visión de los que son la iglesia y la comunidad cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes. Fue ahí donde la comunidad se reunía en grupos pequeños para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, aprender y compartir las palabras de Jesús entre ellos. Estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era un lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús. ¿Quién diría que las circunstancias y esta enfermedad terrible que nos azota ahora nos haría de nuevo reunirnos en nuestros hogares o en grupos pequeños? Los escritos de Pablo, como Romanos 12:2, dicen: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, según la nueva versión inglesa. Sugieren que la iglesia se tomó muy en serio esta obra de educación. Estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio. En comunidad tenemos razones para cantar más fuerte, orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos. Cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros. Cuando escuchamos de las luchas y las heridas de los demás, sentimos el cuidado de Dios en nuestra vida y experimentamos un deseo renovado de ser instrumentos de su gracia y de su poder sanador. En este pasaje, Pablo afirma que el Evangelio de Dios lo es todo. El poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso. Simplemente no habría mejor noticia en todo el mundo. Y Pablo pasó su vida entregado al desafío de compartir la historia de Jesús con total integridad y compromiso. No obstante, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. Piensa bien en cómo vives y hazte esta pregunta: ¿qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Y termino con este pasaje del Deseo de todas las gentes, página 266. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter.
Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de la condición de entrada a él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundacionales del reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta semana y que nos ayude a entender el verdadero concepto